Ya dice que un elevador parte del reposo con una aceleración constante hacia arriba. Dice que avanza 30 metros. Entonces vamos a suponer que tenemos un elevador. Ya imaginemos que es el elevador. Y resulta que ahí está la cuerda con la cual es jalado. Resulta que acá tenemos una persona y esta persona tiene un objeto acá. Ese. Ya, entonces resulta que el elevador va subiendo hacia arriba, ¿no es cierto? Eso dice. Dice que parte del reposo, dice que acelera de forma constante hacia arriba y avanza 30 metros en los primeros 0,9 segundos. Entonces esos 30 metros y ese tiempo me va a permitir para calcular lo que es la aceleración. ¿Y por qué debo calcular la aceleración? Porque resulta que acá yo voy a tener una tensión y voy a tener una fuerza peso del cuerpo. Obviamente, como el cuerpo es sostenido por la persona, va a experimentar la misma aceleración de la persona. Entonces esa aceleración va a producir una tensión. Entonces aquí nosotros tendríamos lo que es la tensión y aquí yo tendría lo que es la masa por la aceleración. Entonces la tensión va hacia arriba, entonces sería tensión positiva, perdón, esto no es masa por aceleración, es masa por gravedad, ahí sí. Menos masa por gravedad, que la fuerza peso, va a ser igual a la masa por la aceleración, que eso es lo que va hacia arriba. No sé si hay pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que la tensión no la conozco. No, pues es lo que preguntan, ¿o no? La masa, si la conozco, es 4. La gravedad también. La masa la conozco, la aceleración no la conozco. Esta cosa de aquí no la conozco. Por eso es importante calcular la aceleración con cinemática. ¿Cuáles son los datos de cinemática? La velocidad inicial, la distancia, el tiempo. Y con eso calculo yo lo que es la aceleración. Una vez que tenga la aceleración voy a poder ocupar esta fórmula de acá. Más que esta fórmula, la ecuación ahí formada. Ya, entonces, acá nosotros seleccionamos esta ecuación para poder calcular. Ahora, ¿por qué esa ecuación? Porque las ecuaciones son las siguientes. Las ecuaciones de cinemática son que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia.
que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, una de estas me va a servir en este caso para calcular lo que es la aceleración. Y de hecho es la última. Y la última tiene todos los datos que me sirven a mí para calcular la aceleración. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿O no me escucho? Esa es la cosa. Chao. Ya, entonces en esa ecuación se va a entender que la velocidad inicial, todo esto es cero. Y ustedes me pueden decir, ¿pero por qué es cero? Porque la velocidad inicial es cero. Pues ahí está, pues cero. Entonces, como es cero, cero por t es cero. ¿Qué es lo que queda? Queda el 0,5, el 0,5 a t cuadrado y obviamente la distancia. Resulta que la distancia son 30 metros. Ahí está, 30 metros. Y está dado acá también, ¿no? Por otro lado, tengo el 0,5, que es parte de la fórmula. Y en este caso la aceleración, que es la incógnita. ¿No es cierto? También tengo lo que es el tiempo, que son 0,5, que va elevado a 2 según arriba. ¿No es cierto? Y también sé que el 0,9 está acá, pues es tiempo. Entonces ahora resolvemos esto. Bajamos lo que es el 30. Resolvemos el 0,5 por el 0,9 al cuadrado. Y eso nos da 0,405. Veamos si es cierto. Entonces abrimos una calculadora. Nosotros dijimos que el 0,5, si el 0,5, que es un medio, lo multiplico por el 0,9 elevado a 2, tiene que dar el 0,405. Y ahí estaría. Entonces ahora yo tengo esta igualdad, en donde la aceleración es la incógnita. Eso es lo que debo despejar. Entonces resulta que este número que está multiplicando a la aceleración va a pasar de su forma inversa al otro lado. Si está como una multiplicación, como un producto, va a pasar como una división. Entonces a este lado de acá va a quedar lo que es la aceleración, perdón, lo que es la distancia, dividido por el 0,405, que fue el elemento que estaba acá, que pasó de una multiplicación a una división. Entonces quedaría 30 dividido en 0,405. Y si eso lo ingresamos en una calculadora, sería en el 30 dividido en 0,405, ¿cierto? Eso me va a dar la aceleración. Recuerde que la aceleración es sumamente importante calcularla, porque con ella yo voy a poder calcular la tensión. Me da 74,07. Bueno, ese valor nosotros lo tenemos en este sector de acá, pues ahí estaría la aceleración. Después aplicamos la suma de fuerza en el eje Y, una vez realizado lo que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre tenemos una tensión hacia arriba y una masa por gravedad hacia abajo, que sería la fuerza peso. El cuerpo va subiendo. Hacia arriba sería positivo la tensión y la masa por la gravedad sería negativa. Y eso es igual a m por a. Ya. Recordemos que la masa vale 4 kilogramos. Eso se muestra acá. Ahí está. 4 kilogramos es lo que vale la masa. Y la aceleración de gravedad es conocida por ustedes. Entonces comencemos. Primero, lo que es la tensión. Esa tensión no es tiempo. En otro curso preguntarnos hoy día más temprano la diferencia. Lo que pasa es que la tensión es con mayúscula, el tiempo es con minúscula. Y lo que puedo hacer acá es bajarla, porque resulta que esa es la incógnita. Eso es lo que necesito encontrar, la tensión.
Después, en este caso, debo resolver mg. Entonces bajo el menos y resuelvo mg. Resulta que la m es 4 y la g, la gravedad, es 981. Bajamos el igual y acá reemplazamos la masa, que serían los 4. Y después reemplazamos la aceleración, que es esa cantidad. Recuerde que esa aceleración está calculada acá arriba. Entonces se reemplaza en ese sector de ahí. Ahora resolver, pues bajamos lo que es la t y resolvemos esto de acá. Eso, es decir, 4 por 981. Eso a mí me ha dado menos 39,24, que se mediría en newton eso. Y después resuelvo esto de acá, que serían 4 por 74,07. Me ha dado este resultado que está acá. Resulta que ahora yo tengo esta ecuación de acá, esa de ahí. Y en esta ecuación tenemos como incógnita lo que es la tensión. Entonces, al lado de la tensión hay este numerito. Y ese número que está restando, ahí hay un menos, va a pasar al otro lado sumando. Entonces acá mantendría yo el 296,28, lo mantengo ahí. Y le sumo que está negativo a este lado, por lo tanto al otro lado pasaría positivo. Entonces ahora, para calcular lo que es la tensión, sumo los dos números, lo cual da el 335,52 newton. De esa forma he llegado al resultado final de ese problema. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. ¿Estamos claro? Ya. Pasamos al número 2. Dice que una masa de 400 gramos cuelga de los extremos de una cuerda. Ahí está. Una segunda cuerda van a ser de la parte inferior de esta masa, ¿no es cierto? Que es de 800 gramos. Dice que encuentre la tensión de la cuerda, de cada cuerda, es decir, de la cuerda que está jalando a la masa de 400 gramos y de la cuerda que está jalando a la masa de 800 gramos. Y me piden esto, que determine esto cuando tengo una aceleración de 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, cuando va subiendo, va hacia arriba. ¿Qué es lo que tengo que dominar acá? Yo lo siguiente. Yo debo saber que si tengo dos cuerpos, que aquí está la representación, tengo dos cuerpos, puedo realizar dos diagramas de cuerpo libre. Y si yo realizo dos diagramas de cuerpo libre, puedo formar dos ecuaciones donde efectivamente hay movimiento. Entonces, con esas dos ecuaciones, obviamente puedo tener dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión 1, que es la tensión de la cuerda del primer cuerpo. Estoy hablando de este cuerpo que está localizado en este sector, que voy a marcar ahora a continuación. Sería este de acá. Ese cuerpo tiene una tensión 1 que lo jala y por la parte inferior tiene una tensión 2. Ese sería mi primer diagrama de cuerpo libre que realizaría. Me va a arrojar una primera ecuación. Resulta que el otro cuerpo de acá me va a arrojar otro diagrama de cuerpo libre donde tiene la tensión 2 y obviamente va a tener la fuerza peso. Acá va a haber una fuerza peso hacia abajo. Ahora, en esta parte se entiende que ambos cuerpos van moviéndose hacia arriba. Entonces yo voy a decir que hacia arriba esto va a tener un signo positivo y hacia abajo esto va a tener un signo negativo. Entonces bajamos acá y realizamos el primer diagrama de cuerpo libre. Este cuerpo, que es en este caso la primera masa, que es la masa 1, que vale 400 gramos, tiene una tensión hacia arriba y una tensión hacia abajo. T1 y T2. Ahí están T1 y T2, ¿no es cierto? T1, T2. Pero a la vez tiene esto de acá, que es la masa por la gravedad, que es la fuerza peso. Ahí estarían las tres fuerzas que intervienen.
Como sé que va subiendo, hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo. Entonces aquí vamos a realizar el cálculo de las tensiones cuando está subiendo. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre nos va a dar una ecuación. Yo voy a decir que la tensión 1, esa tensión es positiva, porque obviamente va hacia arriba, va hacia el movimiento. La otra tensión, que es la tensión 2, es negativa, como se muestra acá, porque va en sentido contrario al movimiento, está apuntando hacia abajo y el movimiento va hacia arriba. Y resulta que la otra fuerza es negativa, que es masa por gravedad, masa del cuerpo 1 por aceleración de gravedad, que está apuntando hacia abajo, sería mg, sería negativa. Y esto va a ser igual a lo que es la masa por la aceleración, pues la masa de todo el cuerpo por la aceleración, que eso sería positivo porque va en sentido del movimiento del cuerpo. Ya, entonces ahora vamos a reemplazar. Resulta que la masa 1 por la gravedad, resulta que la masa 1 es de 0,4 kilogramos. ¿Por qué? Porque dice que la masa de este cuerpo es de 400 gramos. Los 400 gramos al dividirlo en 1000 serían 0,4 kilogramos. Y la aceleración de gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos marcaría lo que es la aceleración de gravedad. Igual a la masa por la aceleración. Acá tengo la masa que son 0,4 kilogramos y la aceleración que son 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora resolvemos. Resulta que T1 y T2 no se pueden resolver acá, se escriben exactamente iguales. Sí, lo que he hecho es bajar eso. Pero aquí yo sí puedo resolver esto que está acá, todo esto. Yo puedo multiplicar en menos 0,4 por 9,81 y daría este número que está acá, que es menos 3,924. Y también puedo resolver el 0,4 por 0,8 y daría este número de acá abajo, que es 0,32. Resulta que acá yo tengo esta ecuación, que probablemente están viendo ustedes, que sería esta ecuación de acá. Esa. Y a esa ecuación, obviamente, falta reducirla un poco, porque el menos 3,924 puede pasar sumando al otro lado. La idea es reducir los números, ¿ya? Eso es lo que he hecho, entonces lo he pasado sumando esa cantidad. Esta cantidad de acá que está restando, acá la pasé sumando. Entonces ahora sumo el 0,32 con el 3,924. Y eso es lo que hago acá. Acá yo lo estoy sumando. Entonces, ha dado esa cantidad, porque son 4,24. Pero acá yo he tenido esta ecuación, esta es mi primera ecuación a la cual he llegado. Que T1 menos T2 es igual a 4,24. Newton, esa sería la ecuación. Bueno, creo que ahí no conviene colocar la n, que es la unidad de medida. Podría pensar que es T1 menos T2 igual a 4,24 por la normal. No, falso, no es así. Ya, tengo una ecuación que me la arrojó el primer diagrama de cuerpo libre. Resulta que necesito otra segunda ecuación que me arroje al menos una de esas dos tensiones, ya sea T1 o T2, T1 o T2, o necesito también que me dé una de las tensiones. O sea, por ejemplo, la otra me puede dar T2, como lo están viendo, me da T2. Y teniendo T2 puedo calcular T1. Entonces primero hay que realizar el diagrama de cuerpo libre, porque si no tengo el diagrama de cuerpo libre no puedo saber en sí cuáles son las direcciones de las fuerzas. Eso es más que lógico. Ya, entonces acá estoy trabajando yo con este cuerpo que está en esta parte, en este caso inferior, que sería este cuerpo. Con ese cuerpo estoy trabajando. Tiene una sola tensión y como dije antes tenía una fuerza peso. Tiene dos vectores, uno para arriba y uno para abajo. Y acá está, pues tendría la tensión 2 para arriba y la masa 2 por la gravedad, que es la fuerza peso 2 hacia abajo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, porque el movimiento va hacia arriba. Suma de fuerza en I igual a masa por aceleración.
Ya, en I yo tendría la primera fuerza, que es la tensión 2. Esta sería la tensión 2, que es la primera fuerza. La tengo ahí en ese sector. Perdón, ahí. Y después abajo tendría la fuerza peso, que estaría ahí, sería negativa. Y eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, porque estamos trabajando con la masa 2 acá. Que no estamos trabajando con los 0,4 kilogramos, estamos trabajando con los 0,8 kilogramos. ¿Por qué 0,8? Porque la masa 2 es de 800 gramos, serían 0,8 kilogramos. Continuemos. Entonces acá reemplazamos lo que es la masa 2, que son 0,8 por 981, masa 2, esa cantidad. Y la aceleración de gravedad sería 981. Masa 2, 0,8, que serían los 800 gramos, dividido en mitad 0,8, para pasarlo a kilogramos. Y la aceleración, que serían 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa aceleración se entrega en el encabezado. Si analizamos acá el encabezado, se entrega lo que es la aceleración. Ahí está. Ahí vamos. Entonces, tendría lo que es la tensión 2 y acá el producto de 0,8 por 981. Es decir, si yo resuelvo esto de acá, todo eso de ahí, obtengo ese número que se está mostrando ahí en ese sector, que son menos 785. Lo otro que puedo resolver acá en este otro sector de la igualdad, puedo multiplicar esos dos números, que sería 0,8 por 0,8, y eso da 0,64. Recuerden que 8 por 8 son 64, pero obviamente no es 8, es 0,8. Bueno, ahora este está negativo, y como está negativo, es decir, está restando a la incógnita, que es T2, va a pasar sumando, va a ser como 785. Entonces ahora puedo decir que 0,64 más 7,85 nos daría 8,49. De esta forma hemos llegado a lo que es la tensión 2. Recuerden que lo que piden son las tensiones. Aquí ya tendría la primera tensión, la tensión 2. Pero resulta que me piden la tensión 1 también. Entonces la tensión 1 la calculo con la primera ecuación que había obtenido yo previamente. Recuerden que anteriormente habíamos llegado a esta ecuación que está ahí. Esa ecuación de ahí habíamos llegado previamente. Esa que está ahí. Entonces ahora la ocupamos. Ahí está. La ocupamos y obviamente reemplazamos lo que es T2. Resulta que T2 vale esa cantidad, entonces esa cantidad se reemplaza donde está el T2, pues ahí en ese sector. Entonces serían menos 8,49 igual a 4,24. El menos 8,49 pasa sumando, sería 4,24 más 8,49. Y eso da 12,73 newton y sería en este caso la otra tensión. Entonces tendría yo la tensión 1 calculada, que sería esa, y tendría la tensión 2 también calculada, que sería esa otra que está en la parte superior. Tenemos las tensiones en este caso cuando ambos cuerpos están subiendo, pero ¿qué pasa cuando estos cuerpos están bajando? ¿Qué sucede acá? Entonces para ello vamos a tener que realizar el diagrama cuerpo libre, que los diagramas cuerpo libre serían exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es el signo de la fuerza. Recordemos que el primer diagrama cuerpo libre, que está ubicado en ese sector, tiene en este caso dos vectores hacia abajo. 1, 2. Uno que es la tensión 2 y el otro que es la masa por la gravedad, es decir, la fuerza peso. Entonces lo tenemos acá, por el mismo diagrama cuerpo libre. Y lo que va a cambiar es el signo. Entonces, si aplicamos suma de fuerza en I, va a quedar de la siguiente forma. Tenemos lo que es la tensión 1 ahí, y esa tensión 1 la tendría, empecé con la tensión 2 acá, ¿no es cierto? No con la 1. Ya, la tensión 2, y esa tensión 2 la tengo ahí. Sería positiva, porque en esta condición es positivo hacia abajo, porque este cuerpo no se está moviendo hacia arriba. En el anterior, los dos cuerpos iban subiendo, acá los dos cuerpos vienen bajando.
Entonces los vectores que están hacia abajo son los positivos, bajo ese punto de vista. Por eso que tensión 2 es positiva. Bueno, y por lo mismo la otra tensión sería negativa. Esa sería negativa porque como viene bajando va contrario al movimiento. Entonces sería negativa. Ah, perdón, ahí no es. De acá arriba, ahí. Y resulta que la masa por la gravedad es negativa, perdón, es positiva también porque viene bajando. Recuerde que como viene bajando el cuerpo, está apuntando hacia abajo, por lo tanto hacia abajo es positivo. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Resulta que ni la tensión 2 ni la tensión 1, al igual como lo vimos en el caso anterior, se conocen, son incógnitas. Pero sí conozco yo la masa 1. La masa 1 se conoce que son 0,4, que son los 400 gramos convertidos a kilogramos. Y conocemos también lo que es la aceleración de gravedad, que sería esa de ahí. Acá conocemos lo que es la masa 1, porque esta es la masa 1 realmente. Y conocemos lo que es la aceleración, porque dice que está acelerando hacia arriba a 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces bajamos lo que no se resuelve, que son las tensiones, o no se resuelve, se baja aquí este sector. Y resolvemos esto de acá, porque serían 0,4 por 981, lo cual da 3,924. Y también resolvemos esto de acá, que sería el 0,4 por 0,8, que son 0,32. Como S con S se pueden reducir, pero para reducirlo tiene que estar al mismo lado de la igualdad. Necesitamos en este caso pasar el 3,924 al otro lado de la igualdad, hacia acá, pasaría en este caso restando. Entonces quedaría el 0,32 menos el 3,924. Perdón. Ahí sí. Ahí. Menos 0,32 menos 3,924, y lo cual nos daría menos 3,604. Y esa sería la ecuación número 1. Aquí tendría yo la primera ecuación, esa. Pero igual como lo vimos anteriormente, no se puede calcular nada porque tiene dos incógnitas. Entonces necesito el otro diagrama de cuerpo libre para hacer el cálculo. Bueno, el otro diagrama de cuerpo libre sería exactamente igual. Tensión 2 para arriba y fuerza peso hacia abajo. Suma de fuerza en I igual a masa por aceleración. Pero ahora cambia el tema de los signos. Porque ahora en esta oportunidad, hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. ¿Ya? Eso sería positivo y eso sería negativo. Entonces acá yo tendría la tensión 2 negativa y la masa 2 por la gravedad positiva. Y eso es igual a la masa 2 por la aceleración. Resulta que la tensión 2 es negativa, la masa 2 es 0,8, porque recuerde que el cuerpo 2 tiene una masa de 800 gramos. Si lo vemos arriba, el cuerpo 2 es el que está colgando abajo del cuerpo 1 y es de 800, como dice ahí. ¿Dónde vamos acá? Aquí creo que vamos. Ya, no. Acá es. Entonces sería 0,8 por 981. Y al otro lado tendría la masa que son los 0,8 por los 0,8. 0,8 kilogramos, que es la masa 2 por la aceleración. Estamos en el diagrama cuerpo libre 2 acá. Entonces, ahora hay que resolver. Resolvemos todo esto. Multiplicamos 0,8 por 981. Y el T2 lo bajamos. Y eso daría esta cantidad que está acá, que son 7,848. Después aplicamos lo mismo con esto. Resolvemos 0,8 por 0,8, da 0,64. Resulta que la tensión 2 para esta oportunidad está negativa. Si se dan cuenta, ahí está negativa. Como está negativa, conviene pasarla hacia el otro lado. Por eso es que el despeje es un poco diferente aquí. Me conviene pasarla hacia el otro lado. Entonces, si se dan cuenta, me conviene pasarla para acá.
Y me conviene pasarla positiva o como más T2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que hicimos. Entonces, si se dan cuenta, ha quedado acá positiva. Ha quedado como más T2. Pero esta cantidad que está acá, voy a tener que pasarla restando aquí. Por eso quedó negativa en ese sector. Entonces queda menos 604 más 7848. Entonces, la resolvemos ahí. Y eso daría el resultado que está acá, porque es 7208. Recuerden que esto lo puedo dar vuelta porque es una igualdad. No es que cambien los signos, no es que estaba sumando o restando. Simplemente giré la ecuación. Como que la roté. Dije, tú estás allá, te paso para acá, tú estás acá, te paso para allá. ¿Ya? Te giro como igualdad. Entonces, de esta forma, como ya tendría la tensión 2, yo puedo ocupar la ecuación que obtuve inicialmente, creo que es la de acá, esta, y reemplazar la tensión 2 en esa ecuación. Entonces sería T2 menos T1 igual a menos 3,604, y en T2 yo reemplazo el 7,208 newton, que es la tensión 2. Y aquí voy a tener que hacer lo mismo que hice recién, porque resulta que la tensión 1 está negativa. Entonces también voy a tener que pasarla hacia el otro lado sumando. Si se dan cuenta, ahí está negativa, entonces yo la puedo pasar hacia acá sumando. Entonces quedaría en este caso como T1. Pero aquí no pasó sumando al menos 3,604. No, porque en el momento que pasó sumando a ese número, este número dijo, yo me voy a tener que correr. ¿No es cierto? Porque yo no puedo quedar al lado de la incógnita, pues si la incógnita es la que quiero despejar, ella debe quedar solita. Entonces, yo me corro desde ella porque la debo dejar sola, no puedo quedarme con ella. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso hacia el otro lado. ¿Y qué estaba haciendo yo acá? Yo acá estaba restando algo a una nada, que era un 0. Entonces paso para acá, sumando. Y ahí pasa sumando. Entonces pasaría como más 3,06. Y pasaría sumando aquí en el número que estaba acá. Y ahora aquí nosotros podemos sumar esos dos números y obtener el resultado que serían 10,812 newton, que sería la tensión 1. De esta forma tendríamos lo que es la tensión en este caso 1, que sería esta de acá, y tendríamos la tensión 2, que sería esa de ahí. Ahí estarían los dos resultados que se piden. En este caso, ¿cuándo es esto? Cuando el cuerpo viene bajando. Esto es cuando el cuerpo viene hacia abajo. Ahí, cuando viene hacia abajo. No sé si alguien quiere preguntar algo. Para descansar un poco, he hablado mucho hasta el momento. ¿O no hay ninguna pregunta? Profe, Dígame. entonces cuando la tensión es hacia arriba va a dar negativo, ¿cierto? Mira, aquí hay dos planteamientos. Hay dos planteamientos distintos. Hay un planteamiento, que no sé caso de explicarte porque te puedo confundir un poco con muchos planteamientos. Ya, hay un planteamiento que toma como referencia al cuerpo, que dice que si el cuerpo va para arriba, todas las flechas que van para arriba son positivas. Y todas las flechas o todos los vectores, en este caso, que vienen contrario al movimiento del cuerpo, son negativos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo voy de derecha a izquierda, los vectores que van hacia la izquierda son positivos. Por lo tanto, los que van hacia la derecha son negativos. Si yo voy de izquierda a derecha, los que están apuntando hacia la izquierda son positivos y los que están apuntando a la derecha son negativos, ¿no? Y el otro planteamiento te dice que si yo tomo como un sistema de referencia afuera del cuerpo, no como el cuerpo mismo, como afuera del cuerpo, como mirando al cuerpo, sería así. Si yo tengo el cuerpo, no me tomó la cuestión. Si yo tomo el cuerpo ahí, todo lo que vaya para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. ¿Ya? Pero ¿quién va a ser negativo?
Si el cuerpo viene hacia abajo, la masa por la aceleración es negativa. ¿Ya? Si el cuerpo va para arriba, la masa por la aceleración es positiva, porque va a ser positivo, ¿no? Es el otro planteamiento. Entonces, en este planteamiento, si yo digo que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, hacia mi derecha es positivo, hacia mi izquierda es negativo, yo tengo que darle el signo a la aceleración. La aceleración tiene que tener un signo. En este caso, el elemento MA, que ahí consideraría el signo de la aceleración. Bueno, ahí debo considerar el signo de la aceleración. Si no considero el signo de la aceleración, es porque yo he planteado en este caso hacia dónde se mueve el cuerpo positivo. Esos son los dos planteamientos distintos. No sé si hay alguna pregunta. No sé si lo entendieron. Ya ese es como largo, ya el tren no es tan largo. Dice que en un plano inclinado hace un ángulo de 35 grados con la horizontal. Dice, encuentre la fuerza constante aplicada paralela al plano, requerida para hacer que la caja de 20 kilogramos deslice hacia arriba en el plano inclinado con una aceleración de 1,3 metros sobre segundo al cuadrado. Hacia abajo en el plano inclinado con una aceleración de 1,3 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, no hay roce. Si el cuerpo fuera hacia arriba, en la primera condición, y existiera roce, el roce estaría hacia abajo. Y la fuerza de roce es como una, realmente la fuerza de roce es como una fuerza parásita, ¿no es cierto? Y lo único que hace es impedir en este caso que el cuerpo avance libremente, siempre se opone al cuerpo. ¿Ya? Como que se alimenta de toda la fuerza que yo le agregue al sistema. ¿Ya? Entonces va en sentido contrario. Actúa de forma tangencial a la superficie, actuaría en sentido contrario al movimiento. Pero este caso no tiene esa fuerza de roce. Ahora, ¿cómo se va a formar esta fuerza de roce? Se va a formar en este caso qué tanto yo cargo el cuerpo con la superficie. Porque si yo el cuerpo lo cargo más hacia la superficie, más roce voy a tener. El roce no depende de la superficie de apoyo, sino que depende de cuánto yo estoy cargando el cuerpo contra la superficie. Por ejemplo, a ustedes que les gusta el campo, en este caso de lo que son las carreras de auto, a lo mejor. Generalmente los autos le colocan alerones no para que se vean bonitos, ¿no es cierto? No tiene ni un sentido que si yo, por ejemplo, tengo un B16 le coloco un alerón atrás, y viene con el motor de fábrica, por ejemplo. No tiene mucho sentido, ¿no? Ahora sí, sí va a tener sentido si el auto está modificado y obviamente alcanza gran velocidad. El sentido que tiene, es hacer lo mismo que hace un avión, pero al revés. Un avión ocupa, en este caso, las alas para elevarse. Y yo ocupo como una pequeña ala para hacer lo contrario, para no elevarme, como para elevarme hacia el camino, como que quiero ir yo en contra del camino. ¿Y qué logro yendo en contra del camino? Logro en este caso cargar el auto hacia el asfalto. Si lo cargo hacia el asfalto, lo que voy a producir es que la fuerza de roce sea más grande entre el neumático y el asfalto. Y lo que voy a conseguir que al tomar una curva, la fuerza centrífuga de la curva, que se han fijado ustedes cuando van en un auto, siempre, por ejemplo, yo no voy manejando, por ejemplo, voy en un colectivo y el colectivo pasa rápido por una curva, aquí es lo lógico, es salir hacia afuera de la puerta, ¿no es cierto? Eso es lo lógico que debiese experimentar mi cuerpo. Y eso por la fuerza centrífuga. Entonces, si el auto está cargado sobre la superficie y hay una alta fuerza de roce, lo que va a pasar es que el auto va a tratar de no salirse de la pista, de la curva. Si hay poca fuerza de roce, lo que va a pasar, y yo paso muy rápido, la fuerza de roce me va a tirar fuera de la curva. ¿Ya? Eso es técnicamente lo que pasa.
Entonces, la normal va a depender de cuánto yo estoy cargando el cuerpo contra la superficie. Y la fuerza normal, como se entiende que la superficie es la recta tangente, por eso que la fuerza roce actúa en la superficie de forma tangencial, según la definición. La fuerza normal actúa perpendicular a la fuerza roce, que es la que está de forma tangencial a la superficie. Por lo tanto, también la fuerza normal es perpendicular a la superficie siempre. Entonces la fuerza normal acá estaría así, de forma perpendicular a la superficie. Y aquí podemos derribar un mito, que uno de los mitos podría decir que la fuerza normal, que es el vector verde, algunos dicen que es igual a la fuerza peso. Y aquí no es igual. Ahora, es igual a una parte de la fuerza peso, porque la fuerza peso va a tener dos componentes. Una componente en X y una componente en Y, que va a ser la gráfica que vamos a hacer más abajo. Entonces, esta fuerza normal va a ser, en este caso, perpendicular a la superficie y va a ir siempre en sentido, va a ir en contra del cuerpo, porque obviamente es la fuerza con la cual está reaccionando la superficie. ¿Y está reaccionando de quién? Del cuerpo, porque el cuerpo está cargándose sobre la superficie, ¿no? Entonces actúa en sentido contrario, en este caso, a la fuerza, en este caso, de acción que produce el cuerpo sobre la superficie. Entonces va en contra del cuerpo. ¿Ya? Profe, Dígame. Ya, continuemos. Ya, entonces yo acá debo calcular la normal para poder calcular la fuerza de roce. Y la normal en este caso sería la fuerza de reacción que experimenta el cuerpo. ¿Ya? Pero resulta que acá no hay normal. O sea, bueno, hay normal. No hay fuerza de roce, eso quiere decir, no hay fuerza de roce. Entonces no necesito calcular la normal. La única fuerza que me interesa es la fuerza peso. Y la fuerza peso es como un plomo. Actúa así. Entonces yo cuando dibuje esto, ahí tengo el eje X, ahí tengo el eje Y, y ahí yo tengo la fuerza peso, esa sería la fuerza peso. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza peso siempre actúa como un plomo. ¿Ubican lo que es un plomo ustedes, chicos, o no? ¿O no conocen lo que es un plomo, una plomada? Me imagino que sí lo ubican, ya que no respondieron. Ya. Esta plomada tiene dos componentes, una en X y la otra en Y. Porque yo no puedo trabajar con el vector sobre un cuadrante. No, pues no puedo trabajar un vector sobre un cuadrante, tengo que descomponerla. ¿Ya? Entonces aquí yo tendría los ejes, tendría el eje X y tendría el eje Y. Ahora la pregunta es ¿cuánto vale ese ángulo? Resulta que este vector de color azul yo lo voy a proyectar acá para que se note bien. ¿Ya? Resulta que acá se forma un triángulo. Esta es una de las explicaciones. Ahí está el triángulo, ¿no? ¿Lo ven o no? Y el rectángulo aquí. Resulta que el eje Y, que es ese, tiene un ángulo, es el ángulo que quiero saber yo. Y aquí también hay 90, ¿no? Entonces la pregunta que le hago a alguno de ustedes, no sé si alguien me puede responder. ¿Cuánto vale ese ángulo de aquí? Si la suma tiene que ser 180. Es decir, S más 90 más S tiene que sumar 180. ¿Cuánto vale S?
No sé si alguien me puede responder. ¿No? Profe, ¿podría repetir esa última parte, porfa? Que como que me enredé igual. Y la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Si tengo 90 más 35, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Ah, ya. Tenemos 125, para llegar a 80 serían 75, profe. No, po. No, a ver. Menos, po. Serían 125 para llegar a 180. 125 más cuánto da 180. Ah, Más 5 serían 130. Más 50 serían 5 más 50. Son 55, ¿no? ¿Sí o no? sí, profe. Ya. Pero resulta que este 55 más el ángulo que está acá, que es el que me piden, el que yo necesito, aunque ese también me sirve por si acaso, me daría el ángulo de acá abajo. 55 más cuánto da 90. Más 35, profe. 35, ya. Entonces quiere decir que ese ángulo siempre se repite, se repite con bueno, perdón, vuelvo a decir, este ángulo siempre se repite pegado al eje Y. Eso quise decir. Es decir, aquí. Ahí. Siempre se repite pegado al eje Y. ¿Ya? Entonces ahora, si yo tengo ese ángulo, la idea es descomponer, porque esto sería masa por gravedad. Y resulta que yo para encontrar la componente Y, ¿no es cierto? Voy a decir lo siguiente, la componente Y está pegada al ángulo, por lo tanto ocuparía el coseno. Sería así. Sería masa por gravedad por coseno de 35. ¿Ya? Si toca el ángulo, coseno. Si no toca el ángulo, seno. Entonces ahí sé cuál va con seno, cuál va con coseno. La explicación es por trigonometría, porque realmente acá se forma un triángulo rectángulo. Ya, entonces realmente se quedaría como opuesto. Ya, pero eso no le explico mucho porque ahí con que lo estoy guiando a otro lado y se confunden un poco. Ya, aquí yo tendría la descomposición de ese vector. El vector no puede quedar sobre un cuadrante, porque yo cuando haga la sumatoria voy a hacer la suma sobre los ejes. Entonces todo vector que quede sobre un cuadrante debo hacer esto de acá. Debo descomponerlo en X y debo descomponerlo en Y. Entonces cuando lo descomponga en X, masa por gravedad seno 35. Cuando lo descomponga en Y, como el ángulo está acá abajo, masa por gravedad coseno 35. Así sería. Ya, entonces acá, y la otra que tengo es la fuerza, porque también tengo una fuerza que va para acá, por la fuerza F. Y esta sería la fuerza F, la fuerza que está acá, esa. Pensé que había cambiado, no había cambiado. Ahí está, la fuerza F. Y ahí tendría todas las fuerzas que intervienen. Lógicamente la componente I no la voy a considerar, porque lo único que hace la componente I es calcular la normal. ¿No es cierto? La normal. Entonces, obviamente, no se ocupa, se va a ocupar solamente las fuerzas que están en el eje X. ¿Y cuáles están en el eje? MG por seno 35 y F. ¿No? Y obviamente el movimiento va hacia acá, pues entonces sería masa por aceleración hacia allá. Ya, borro esto porque este mismo lo tengo abajo. Ahí está. Masa por gravedad por seno 35, masa por gravedad por coseno 35. Y acá está en la F, que no lo coloqué F. Entonces, ¿cómo me quedaría? Suma de fuerza en X igual a masa por aceleración, F, que sería este vector de aquí, ese vector F, ahí, menos la masa por gravedad, que sería todo este de acá, todo este de acá. Masa por gravedad por seno 35, ¿no es cierto? Igual a masa por aceleración. Entonces acá
nosotros primero reemplazamos. La masa vale 20, eso lo dice el encabezado. Ahí. Por 981 por el seno 35. Y eso es igual a 20 por 1,3. Entonces acá yo resuelvo 20 por 981. Quedaría 112,54. Ah, por seno 35, sí, faltó eso. Por seno 35. Y acá daría 20 por 1,3. Que serían 26. Entonces acá esta cantidad que está acá, que es negativa, y yo la paso de acá a positiva. Quedaría 26 más esa cantidad. Y ahí me daría la fuerza. ¿Cómo lo hago en este caso? Esto es cuando va subiendo. Cuando viene bajando, es distinto. Cuando viene bajando, como que recuerden que acá yo tengo el signo positivo. Esto es cuando va subiendo el signo positivo está ahí, ¿no? Y cuando viene bajando es al revés. El positivo está abajo y el negativo está arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar distinto? Que va a quedar, los signos van a quedar cambiados acá. Miren cómo va a quedar. Acá, ¿quién va a ser negativo? F. ¿Quién va a ser positivo? MG seno 35. Y eso es igual a MA. Entonces va a quedar menos F, los 20, el 981, 035, 20, 1,3. Todo me queda igual, pero me quedaron con signos cambiados, ¿no? Estos dos elementos de acá tienen signo cambiado. Ahora, están al revés, ¿no? Este estaba positivo y este es negativo. Ahora queda ese negativo y ese positivo, ¿no? Entonces, lo que he hecho acá, yo pasé el F negativo. Ese F negativo lo pasé a positivo. Mantuve el 112,54 y también pasé el 26 negativo acá. Entonces me quedó 112,54 menos 26 y serían 86,54 lo que es la fuerza. Y ahí tendría la fuerza. Y está listo ese. De hecho, es más corto que el otro. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas? No, profe. Ya. ¿Estamos claros? La prueba, le haría una pregunta, profe. La prueba sería solamente las últimas dos actividades, ¿cierto? Sí, la actividad 8 y la actividad 9. Ya, profe. Y que esas son sacadas de ¿cómo se llama? De la lista de reproducción, lógicamente. De ahí son sacadas, ¿no? Ya, profe. La Dígame. otra cosa va a ser igual que las demás pruebas, 10 preguntas, ¿cierto? 10 preguntas, sí. Ya. Sí, viene una pregunta de materia, sí, por este caso. De que tiene que ver con la fuerza normal, fuerza, de los tipos de fuerza, viene una pregunta. Ya. Aunque Pero igual podrías. vienen más ejercicios que preguntas, sí, profe, ¿no? Sí, más ejercicio que pregunta. En todo caso, me dio una buena idea. Voy a hacer una pregunta de las leyes de Newton. Ya, 2 preguntas. Ya, profe. 2 preguntas. 2 preguntas lo voy a colocar. Para que no quede tan por el tema de tiempo, porque las preguntas se responden más rápido, ¿no? Sí, que no sea tan difícil, sí, profe. Guau, si la pregunta se la está en la materia, pues fácil eso. Ya, este es el difícil. O sea, no es difícil, es largo. Ya, pero antes de explicar ese, porque hoy día parece que voy a tener que estar cerca de las 3:30 explicando materia. Ya, esta clase va a ser más larga de hoy día. Voy a buscar un café porque si no, no puedo estar, la garganta no. Te necesito algo para lubricar un poco la garganta. Ya, me esperan un minuto. Ya, dice: dos bloques unidos mediante una cuerda de masa despreciable arrastran mediante una fuerza horizontal, que es de 80 newton, ¿no es cierto? Tengo la masa 1, tengo la masa 2. Ahí está la masa, perdón, esa no es la masa, esa es la masa. La masa 1 y acá tengo la masa 2. Dice que el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0,15. Dibuje el diagrama de cuerpo libre para cada bloque y la B determine la tensión T y la magnitud de la aceleración del sistema. Hay dos incógnitas, una que es la tensión y la otra que es la aceleración del sistema. Esas son las dos incógnitas.
Ya, entonces acá los diagramas de cuerpo libre quedarían de la siguiente forma. Este es arrastrado por esa cuerda. Resulta que este tiene roce, entonces hay una fuerza de roce para allá. Pero la fuerza de roce va a depender de la normal, como se dijo antes. Entonces hay una fuerza normal hacia arriba y una fuerza peso hacia abajo. Este tiene una fuerza de roce para acá, tiene la misma tensión esa que está hacia acá, esa fuerza que se muestra ahí, y la fuerza normal hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. Este bloque tiene 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Este tiene 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el que dibujamos primero? Ese parece, ¿no? Sí, ese. Tiene la tensión, tiene la normal 1, la fuerza de roce 1 y la fuerza peso. Y acá tengo el otro. Tiene la normal 2, tiene la tensión, tiene la fuerza de roce 2. Recuerden que habían 2 para acá. Tiene la fuerza peso 2 y tiene los 80 newton, que es la que está jalando todo el sistema. Ya. Entonces primero trabajamos con la suma de fuerza en el eje X igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Supuestamente todo el movimiento es hacia mi izquierda. Entonces tendría la tensión hacia la izquierda, si hago la suma en X. La tensión, ahí. Y hacia acá tendría la fuerza de roce, negativa, porque va contraria en movimiento. Igual a la masa 1 por la aceleración. Resulta que la tensión y la fuerza de roce no se poseen, lo único que se posee es la masa 1, que son 10. Recuerden que esto está acá arriba en el encabezado. Ahí está, ¿no? Ya, entonces, como acá la fuerza de roce no se posee, y no es la incógnita, porque la incógnita es la aceleración y la tensión, ella no se posee, debo calcularla con una fórmula. Resulta que hay una fórmula para calcular la fuerza de roce, siempre es así. Y la fórmula para calcular la fuerza de roce es la normal por el coeficiente. Pero resulta que la normal yo no la tengo. Entonces debo calcularla. ¿Y cómo se calcula la normal? En el eje vertical, pues en el eje Y. En ese eje la calculo. Vamos a calcular la normal, que sería el eje Y. Entonces yo cuando tenga la suma de fuerza en el eje Y igual a 0, ahí estaría, sería igual a la normal 1 menos la masa 1 por la gravedad. Tendría la normal 1, ahí, menos la masa 1 por la gravedad. Masa 1 por la gravedad. Y eso va a ser igual a 0, porque está en equilibrio en el eje Y. Entonces, como la masa 1 vale 10 y la gravedad no es 81, quedaría 98,1. Entonces, toda esta cantidad que está negativa la paso acá positiva, sumando. Entonces me quedaría que la normal 1 sería igual a 98,1 newton. Esa es la unidad de medida, no es normal. Entonces ahora puedo calcular la fuerza de roce, porque la fuerza de roce es la normal por el coeficiente. Entonces sería la normal. Recuerde que la normal sería, ¿dónde está? Esa es la normal, y esa normal yo la reemplazo ahí en la fórmula, en la n, y sería 98,1, que es la normal. Estoy hablando del cuerpo de masa 1, ¿no? Y eso lo multiplico por el coeficiente, que son 0,15. ¿Y dónde están esos 0,15? Están acá, pues en el encabezado. Ahí está. Volvamos a donde estamos. Entonces los 98,1 lo multiplico por 0,15. Y daría 14,715.
Eso me daría 1472 newton, que sería la fuerza de roce 1. Entonces ahora yo puedo reconstruir esta ecuación, esa que está ahí. Perdón, no esa, esa es. La puedo reconstruir porque ahora la fuerza 1 la tengo. En este caso la fuerza de roce 1, la tengo ya. Entonces me va a quedar solamente la T y el A como incógnita. Y aquí está, y la reconstruyo. Resulta que esa fuerza es 1472. Entonces tengo T menos 1472 igual a 10A. Y ahí estaría la ecuación. El primer cuerpo, ¿cuál es el primer cuerpo? Este. Ese cuerpo me arrojó una ecuación en el eje X. Por lo tanto, ahora yo necesito trabajar con el otro cuerpo, con el cuerpo de acá, que me arroje otra ecuación más. Y que me arroje otra ecuación que tenga la tensión, que si se acuerda de ahí, esa es la tensión, que tenga al menos la tensión y que tenga la aceleración como incógnita. Porque ya tengo una ecuación con dos incógnitas, necesito otra ecuación que tenga las dos mismas incógnitas. O que tenga que ese otro cuerpo me dé una de las incógnitas. Entonces ese cuerpo tiene la fuerza de 80, tiene la tensión y tiene la fuerza de roce. Y recuerde que ese cuerpo tiene acá la fuerza de roce para acá y para acá también tiene la tensión, porque obviamente trata de moverse hacia la izquierda, pero el otro lo retiene. Hacia acá tiene esa fuerza que está ahí, hacia arriba tendría la normal, la cual produce este vector de abajo, que es la fuerza de roce, pero la normal a su vez es producida por el peso del cuerpo. Recuerde que la normal es la fuerza de reacción ante el peso aplicado, ¿no? Entonces por eso que me quedo así, me quedo la normal 2 para arriba, la fuerza peso 2, la tensión, la fuerza de roce 2 y los 80. Entonces, suma de fuerza en el eje X igual a masa por aceleración. En el eje X tengo tres vectores. ¿Cuáles son esos tres vectores? Tengo los 80, que están ahí. Tengo la tensión, perdón, la fuerza de roce, la fuerza de roce, negativa porque va en contra del movimiento. La tensión, negativa porque va en contra del movimiento. Y eso igual a la masa 2 por la aceleración. Reemplazo. Acá, ¿qué puedo calcular? La fuerza de roce todavía no. Queda como incógnita, no se sabe. La tensión es incógnita principal del problema, no se puede saber. La masa 2 sí se sabe, son 15, eso está en el encabezado. Entonces, si vamos al encabezado acá, me dice que la masa 2 es de 15, ahí está. ¿A dónde vamos? Ahí está, 15. Entonces quería 15A. Y esta sería la ecuación que yo tengo aquí, esa. Entonces, con esa ecuación, yo puedo calcular lo que es la tensión y la aceleración. Pero tengo un problema. Tengo otra incógnita, que es esta. Pero que no es tan incógnita porque la puedo calcular, que es la fuerza roce, haciendo el mismo procedimiento que hice antes. ¿Y cuál era ese procedimiento? Calcular la normal para poder calcular la fuerza roce. Es decir, la normal de la masa 2. Fuerza en I. En I tengo la normal 2 hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. Entonces esa sería, la normal sería positiva, ¿no es cierto? Y esta sería negativa. Igual a 0. Entonces, si reemplazo la masa, serían 15 por 981 y en este caso esta cantidad pasaría positiva, pasaría sumando. Ahí. Queda que la normal 2 es un 147,15. Ahora puedo calcular la fuerza roce. Con esa fórmula. No, con esa. Ahí sí. Entonces reemplazo la normal, que son 147,15 por 0,15. Entonces sería esto 22,07. Esa sería la normal. Entonces ahora yo recupero la ecuación que tenía arriba, pues esa.
Y la vuelvo a escribir, pero ahora yo reemplazo lo que vale la fuerza de roce, que es 2207. Esa, ahora reemplazo lo que vale. ¿Qué es eso? Entonces sería 80 menos 22,07 menos la tensión igual a 15A. Y ahí me quedaría esa ecuación. Entonces ahora lo que puedo hacer yo es resolver esto. Y hacer esa resta. 80 menos 22,05. Perdón, 0,7. Y me daría 57,93. Entonces sería 57,93 menos tensión igual a 15A. Y la escribo ahí. Y la otra la tenía de antes. ¿Dónde está la otra? Claro, acá arriba. Aquí está, esa es la otra. Entonces ahí tendría las dos ecuaciones. Ahí están las dos ecuaciones en conjunto. ¿Qué es lo bueno que tienen estas ecuaciones? Que tienen lo siguiente, pues chicos. Miren, tienen tensión, ¿no es cierto? Y tienen aceleración, que son las dos incógnitas del problema. Entonces acá lo que realmente he formado yo es un sistema de ecuaciones. Ahí está mi sistema de ecuaciones. Estas son las mismas ecuaciones. Si se dan cuenta, esta ecuación que está aquí es la misma que esa. La tensión mantengo el lugar. El número mantengo el lugar. Y el 10A mantengo el lugar. Exactamente igual. Pero en la otra tuve que hacer un pequeño arreglo. En esta otra, primero tuve que escribir la tensión. Después, yo escribí el número. El número lo escribí acá. Y el 15A lo escribí después, que es ese número ahí. Ahora, ¿por qué hice eso? Por esto, chicos. Porque aquí yo tengo una columna bien definida. Ahí lo voy a hacer un poco más para el lado. Ahí. En esa columna tengo las tensiones, una positiva y la otra negativa. Y era lo que hablaba al principio, que la tensión se anula, se cancela, se hace cero. Y acá tengo otra columna donde tengo solamente los números. Si se dan cuenta, ahí están solamente números. Ahí, solamente números. La vamos a hacer un poco más acá. Ahí sí. Ahí sí. Y si se fijan ahí, solamente números. Tendría el menos 1472 y el 5793. Son solamente números. Y pues miren, ese. Y esos son números. Entonces ahí puedo dar el resultado. Lo sumo. 1472 más 5793 me da 4321. Y después tengo el igual. Y en la otra columna yo tengo la suma de, en este caso, ahí sí, la suma de 10 más 15, que son 25. Entonces ahora me quedó esa ecuación ahí, que son 43, 21, 25A. ¿Por qué me quedó solamente eso? ¿Qué pasó con la tensión? Resulta que la tensión se hicieron 0. Si tengo T menos T, es 0, bueno. Ahora, imagínense que la tensión vale 100. Si tengo más 100 menos 100, ¿cuánto es? 0, bueno. Entonces acá quedaría 43,21 igual a 25A. Entonces el 43,21 se divide en 25 y eso me daría la aceleración que es 1,53 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora yo tengo la aceleración. ¿Y cómo lo hago para calcular la tensión? Resulta que tengo dos ecuaciones acá. Tengo esa y tengo esa. Esas son las dos ecuaciones. Yo escojo una de las dos para poder en este caso reemplazar la aceleración, que es ese valor de ahí. Es decir, este valor de aquí yo lo reemplazo en una de esas dos.
Yo en esta oportunidad creo que escogí la primera. Esa la escogí. Y si se dan cuenta, esa la escribí ahí en ese lado. La escribí y en este caso ahora yo despejé, es decir, este número que estaba negativo lo pasé positivo acá, ¿no es cierto? Y después lo que hice, reemplacé el valor del A. Resulta que ese valor, lo que vale A, que está definido acá arriba, lo reemplacé ahí, pues, ¿no? Ese mismo valor lo reemplacé ahí, que es el A. Y después resolví, pues 10 por 1,73 más 14,72 en este caso. Es decir, acá yo lo que coloqué es 10. Y ahí termino este ejercicio. 1,73 más 14,72, ¿no? Y eso me da 32,02 newton. Ahí estaría la respuesta. Y llegamos al último. Y con eso terminamos hoy día. No sé si hay alguna consulta. Ese que vimos sería como más difícil que hemos visto hasta el momento. ¿O no hay pregunta? No, profe. Estamos claros. Ya, acá yo tengo dos cuerpos. Acá no dice que hay roce en ninguna parte. Ya creo que los videos parecían este mismo, pero con roce. Por lo tanto, este es mucho más sencillo, más fácil. Tiene una tensión para acá. No tiene roce acá. Por lo tanto, no me interesa ninguna fuerza en el eje vertical. En el eje vertical se va a aparecer lo que es la normal. Pero como no hay roce, no me interesa calcular la normal. Pues no me interesa solamente el eje X. Y este tiene la tensión para arriba y tiene la fuerza peso para abajo. Y nada más. Por lo tanto, me quedó sumamente fácil, porque acá me quedó... bueno, este de acá se refiere a ese cuerpo, ¿ya? Es de ese cuerpo, ¿no? Y el otro no lo hice. Ya, después vamos a ocupar ese diagrama. El diagrama del primero es solamente una tensión para acá, pues entonces por eso que es T igual a M por A. Nada más que eso. La masa, ¿cuánto es? 25. Entonces sería T, M por A. La M vale 25. Ahí tendría T es igual a 25A. Nada más que eso. Y el otro, tengo que hacer suma de ni. Se refiere a este diagrama que está acá. Y en este diagrama, que sería de este cuerpo, de los 30, sería el diagrama de este cuerpo, de ese cuerpo que está ahí, tiene ¿qué cosa? Tiene una fuerza para arriba y una fuerza para abajo. Una tensión y una fuerza peso. Entonces, la fuerza peso sería masa 2 por gravedad, ¿no es cierto? Hacia abajo, positiva, porque así se mueve hacia abajo. Es imposible que se mueva hacia arriba, no puede moverse para arriba ese cuerpo. Menos la tensión. Y eso es igual a 30, porque la masa es de 30. Reemplazo la masa 2, que es 30, la gravedad, que es 981, menos la tensión, es igual a 30. 30 por 981 me dio 294.3, menos T, igual a 30. Entonces tengo dos incógnitas, que es T y A. T y A. Entonces necesito otra ecuación, que está de abajo, que tenga las dos mismas incógnitas. T y A, esa. ¿Y dónde está? Aquí, pues ahí está. T es igual a 25A. Entonces coloco T igual a 25A. Entonces sumamos el 294.3. El menos T más T serían 0, se cancela. Y acá quedaría 30 más 25, 55. El 55 pasa dividiendo. Y de esa forma obtengo lo que es la. Sería los 294,3. Y eso lo dividimos en 55, que es la suma de las dos masas, ¿no? Serían 5,37. ¿537? Ah, no, 537. 532, 95. Ah, no, que me equivoqué. Por eso me daba distinto lo que está en el documento. Ahí sí. 5,35, ahí sí. Y esa sería la aceleración. ¿Y cómo calculo la tensión? Reemplazando la aceleración en la ecuación más sencilla, que es la primera.
Es decir, 25 por la aceleración. Es decir, 25 por 5, 35. Entonces esto lo multiplicado por 25. Y ahí tengo el otro resultado. Mucho más fácil. 133,75. Y ahí hemos terminado. Estaríamos listos con las dos soluciones.